Hay ciertos momentos en la vida que quedan grabados en tu memoria y atormentan tus pensamientos mucho después de que hayan pasado. Para mí, uno de esos momentos ocurrió en una noche de Halloween mientras cruzaba el antiguo puente Phantom Creek. Eran las 11:45 p.m. y la luna colgaba baja en el cielo, proyectando un brillo espeluznante sobre el desolado paisaje. Estaba conduciendo mi camioneta por el camino angosto que serpenteaba a través del bosque, mis faros atravesaban la oscuridad como un faro de seguridad. Llevaba horas en la carretera y el cansancio empezaba a carcomerme los huesos. Mientras me acercaba al puente, un escalofrío recorrió mi espalda. El puente Phantom Creek siempre había sido fuente de leyendas locales e historias de fantasmas. Dijeron que aquellos que cruzaran el puente en la noche de Halloween podrían encontrarse con los espíritus del pasado, que permanecen al borde de la realidad. Intenté deshacerme de la inquietud mientras comenzaba mi descenso hacia el puente. Las tablas de madera crujieron bajo el peso de mi camioneta y el viento susurró entre los árboles, llevando consigo los ecos lejanos de un pasado olvidado. Fue entonces cuando los vi, un grupo de figuras paradas en el borde del puente. Mi corazón se aceleró mientras disminuía la velocidad, mis faros iluminaban sus formas. Estaban vestidos con ropas andrajosas y sus rostros oscurecidos por las sombras. Mi primer instinto fue pasar junto a ellos sin pensarlo 2 veces, pero algo me hizo detenerme. Uno de ellos dio un paso adelante y levantó una mano en un gesto que era en parte súplica y en parte orden. Apenas podía ver sus rasgos, pero podía distinguir las profundas manchas carmesí en sus ropas, manchas que se parecían demasiado a sangre. Mientras miraba, mi mente repasó las posibilidades. ¿Estaban heridos? ¿Fueron víctimas de algún accidente? Y entonces la verdad me golpeó como un mazo. Estaba solo en este camino desolado, en medio de la noche, frente a un grupo de extraños con ropas ensangrentadas. Sentí un nudo de miedo apretarse en mi pecho y agarré el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Sabía que tenía que tomar una decisión. Les ofrezco llevarme y arriesgo mi propia seguridad, o aprieto el acelerador y me alejo lo más posible de esta situación. Tomé la decisión en un instante, mis instintos de supervivencia se activaron y me gritaron que saliera de allí. Pisé el acelerador y mi camioneta cobró vida con un rugido mientras pasaba a toda velocidad junto a las figuras en el puente. Me atreví a echar un vistazo rápido por el espejo retrovisor y lo que vi me dejó helado hasta los huesos. Las figuras se habían vuelto hacia mí, sus ojos brillaban con una luz antinatural. Sus bocas se torcieron en sonrisas grotescas que parecían extenderse increíblemente, revelando hileras de dientes dentados. Era como si se estuvieran burlando de mí, riéndose de mi miedo. No volví a mirar atrás. Conduje tan rápido como me permitía el camino, mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras dejaba el puente y las figuras detrás de mí. No fue hasta que llegué a la seguridad de una gasolinera bien iluminada que me permití recuperar el aliento. Mientras estaba allí sentado, con las manos todavía temblando, no podía evitar la sensación de que había escapado por poco de un destino mucho peor de lo que podía imaginar. Esas figuras en el puente no eran normales. No eran humanos. Algo en ellos estaba mal, algo que desafiaba las leyes de la realidad. Y así, mientras continúo mis viajes como camionero, llevo esa noche conmigo, un recordatorio de que hay fuerzas en este mundo que nunca podremos comprender por completo. Al pasar por el puente Phantom Creek, no puedo evitar preguntarme qué hay más allá del borde de la percepción, esperando ser descubierto por aquellos que se atreven a aventurarse en lo desconocido. Pero una cosa es segura, no me detendré para llevar a nadie, por muy convincentes que sean sus súplicas. Ahora, antes de comenzar a leer la siguiente historia, les deseo un muy feliz Halloween. Sería un placer si pudieras apoyar mi trabajo suscribiéndote al canal y dejando un me gusta en este video. Era la noche de Halloween y me encontraba al volante de mi vieja y confiable camioneta, navegando por los caminos oscuros cerca de Sleepy Hollow. El fresco aire otoñal tenía un aire helado y el susurro de las hojas parecía susurrar antiguos secretos mientras bailaban por la carretera. Como camionero,
he realizado una buena cantidad de recorridos largos, pero había algo en el legendario Sleepy Hollow que me provocaba escalofríos. Sabía que tomar un atajo a través del denso bosque cerca de Sleepy Hollow era una medida arriesgada, pero iba retrasado y esperaba que eso me ahorrara algo de tiempo. La luz de la luna se filtraba a través del denso dosel de árboles, proyectando sombras espeluznantes en el camino. El viento aullaba entre las ramas, haciendo que pareciera que el mismo bosque estaba vivo. A medida que me adentraba en el bosque, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Los árboles parecieron cerrarse, formando un laberinto retorcido que me tragó por completo. Los faros de mi camioneta atravesaron la oscuridad, revelando ramas retorcidas y algún que otro atisbo de movimiento justo más allá del borde de mi visión. Mi corazón se aceleró cuando me di cuenta de que no estaba solo aquí. Sonidos extraños resonaron en el bosque, susurros que se llevaban el viento, hojas crujiendo bajo pasos invisibles. Agarré el volante con más fuerza y mis nudillos se pusieron blancos. Era como si el bosque mismo estuviera vivo, mirándome, esperando a que hiciera un movimiento en falso. Mis faros iluminaron algo más adelante, una figura parada en medio de la carretera. Pisé el freno, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Cuando el camión se detuvo con un chirrido, la figura se giró hacia mí, revelando un rostro escondido bajo un capó hecho jirones. Se me cortó el aliento cuando me di cuenta de que no había ningún rostro en absoluto, solamente un vacío donde debería haber estado. El pánico se apoderó de mí y busqué a tientas poner la camioneta en reversa. La figura permaneció allí, inmóvil, como burlándose de mí. El bosque a mi alrededor pareció cobrar vida con el movimiento, las sombras se movían, los susurros se hacían más fuertes. Retrocedí, con los neumáticos girando en el suelo, hasta que pude girar el camión. Aceleré, mi corazón se aceleró mientras ponía distancia entre mí y esa presencia inquietante. Pero por muy rápido que condujera, la sensación de ser observado persistía. El bosque parecía extenderse para siempre, los árboles se extendían como dedos esqueléticos tratando de agarrarme. Doblé una curva en el camino y casi choqué con otra figura. Está envuelta en ropas andrajosas y portando una linterna que arrojaba un brillo espeluznante. El corazón se me subió a la garganta cuando la figura levantó la linterna, revelando un rostro torcido en una sonrisa malévola. Me desvié para evitarlos y mi camioneta esquivó por poco un árbol. El pulso me latía con fuerza en los oídos mientras pisaba el acelerador a fondo, decidida a escapar de esta pesadilla. Pero el camino parecía extenderse sin fin, y cada curva me llevaba hacia el corazón del bosque. Las figuras aparecían y desaparecían como fantasmas, y su presencia era un recordatorio constante de que no estaba solo. Las horas parecieron pasar, aunque el reloj de mi tablero marcaba obstinadamente las 2 a.m. El bosque no daba señales de ceder y las cifras se hacían más persistentes. Era como si me estuvieran guiando, conduciéndome más hacia su reino. Luché contra ese sentimiento, mi mente era un torbellino de miedo y confusión. Finalmente, justo cuando pensaba que no podía soportarlo más, el bosque empezó a aclararse. Los árboles retorcidos dieron paso a caminos abiertos y las figuras desaparecieron en la oscuridad. Conduje kilómetros, con el corazón aún acelerado, hasta que finalmente llegué a las afueras de Sleepy Hollow. Cuando los primeros rayos del amanecer pintaron el cielo, me detuve a un lado de la carretera con las manos temblorosas. Respiré profundamente, tratando de estabilizarme. Los acontecimientos de esa noche de Halloween quedarían grabados para siempre en mi memoria. Los árboles retorcidos, las figuras inquietantes y la sensación de haber tropezado con un mundo más allá del nuestro. Puede que nunca comprenda del todo lo que pasó esa noche, pero una cosa es segura, las leyendas de Sleepy Hollow no son solamente historias para asustar a los niños. Hay cosas que acechan en las sombras, cosas que desafían toda explicación, y en la noche de Halloween, cuando el límite entre nuestro mundo y lo sobrenatural es más delgado, esas cosas pueden extenderse y tocarnos de maneras que nunca podríamos imaginar. Espero que nunca te cruces con los terrores de Sleepy Hollow y los escalofriantes espectros que deambulan por su bosque encantado. ¡Feliz Halloween!
En una fría noche de Halloween, me encontré navegando por la histórica ciudad de Salem, Massachusetts, con una misteriosa carga acurrucada en la parte trasera de mi camioneta. Las calles estaban adornadas con decoraciones espeluznantes y el aire estaba cargado de una atmósfera siniestra. Como camionero, había visto una buena cantidad de entregas extrañas, pero esta se sentía diferente, como si el peso de la historia y el folclore flotaran en el aire. El infame pasado de la ciudad aumentó mi inquietud a medida que me acercaba a mi destino, una pintoresca tienda de antigüedades ubicada en el corazón de Salem. Las calles estaban vacías, la gente del pueblo escondida en sus casas, probablemente preparándose para las festividades de la noche. Estacioné mi camioneta frente a la tienda y salí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Mientras descargaba la carga, noté extraños símbolos grabados en las cajas de madera. Parecían antiguos y un escalofrío recorrió mi columna mientras me preguntaba sobre su significado. A pesar del frío, se me formó sudor en la frente y no podía evitar la sensación de que me estaban observando. Dejé a un lado mis temores y me concentré en la tarea que tenía entre manos, llevar las cajas a la tienda con poca luz. La dueña, una anciana de penetrantes ojos azules, me saludó con una sonrisa de complicidad. «Ah, la entrega llegó justo a tiempo para las festividades», dijo con una voz inquietantemente suave. Mientras colocaba las cajas en el suelo, la mirada de la mujer se fijó en los símbolos. «Notable, ¿no?», reflexionó. Estos símbolos son parte de la oscura historia de Salem, una conexión con la antigua maldición que aún atormenta a esta ciudad. No pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Maldición? ¿Qué quieres decir?, pregunté, mi curiosidad se apoderó de mí. Los ojos de la mujer brillaron con una extraña intensidad. Cuenta la leyenda que Salem fue una vez maldecido por un aquelarre de brujas que buscaban venganza contra la ciudad. Su poder era tan inmenso que dejaron símbolos para proteger sus secretos. Se dice que cualquiera que se cruza en su camino sufre desgracias y desaparece sin un rastro. Me burlé de la idea de maldiciones y brujas antiguas, atribuyéndolas a mera superstición. Sin embargo, cuando salí de la tienda esa noche, no podía quitarme la sensación de que me estaban siguiendo. Las sombras parecían susurrar, y los símbolos en las cajas se burlaban de mí desde el rabillo del ojo. A medida que avanzaba la noche de Halloween, la ciudad cobró vida con festividades y juerga. A pesar de mi inquietud, no pude resistir el encanto de las festividades y decidí explorar las calles históricas de Salem. Mientras deambulaba por las calles adoquinadas, noté los extraños símbolos por todas partes, grabados en las paredes, pintados en las puertas e incluso tallados en las calabazas que adornaban la plaza del pueblo. La gente del pueblo parecía felizmente inconsciente de la misteriosa presencia que flotaba en el aire, pero no podía evitar la sensación de que algo siniestro estaba en juego. Regresé a la tienda de antigüedades, esperando obtener más respuestas de la enigmática mujer. Para mi consternación, la tienda estaba ahora desierta y las cajas ya no estaban. El pánico se apoderó de mí cuando me di cuenta de que mi cargamento había desaparecido, dejando atrás solamente los inquietantes símbolos en el suelo. Busqué frenéticamente en la tienda alguna pista, pero era como si las cajas nunca hubieran estado allí. Cuando salí, la ciudad se había transformado. Las calles que alguna vez fueron animadas ahora estaban vacías y envueltas en un silencio inquietante. Los símbolos parecían brillar con una luz antinatural y los susurros se hicieron más fuertes, burlándose de mí con sus antiguos secretos. El miedo se apoderó de mi corazón cuando me di cuenta de que me había enredado en la maldición de Salem. La desesperación me invadió mientras intentaba escapar de la ciudad, pero cada giro que daba solamente me llevaba más profundamente hacia su atormentado abrazo. La noche se prolongaba y, a cada momento que pasaba, sentía que me hundía más en la oscuridad. Los símbolos parecían bailar ante mis ojos, burlándose de mis inútiles intentos de liberarme de su control. En un último esfuerzo, busqué la ayuda de la gente del pueblo, con la esperanza de que pudieran arrojar algo de luz sobre el misterio. Pero, para mi horror, sus ojos mostraban un vacío y parecían ajenos a mis súplicas.
Estaba atrapada en una pesadilla despierta, atormentada por los símbolos y la maldición que representaban. La ciudad de Salem se había convertido en una prisión y yo era su cautivo involuntario. A medida que avanzaba la noche, sentí el antiguo poder de la maldición filtrándose en mi alma. Los símbolos se grabaron en mi mente y los susurros resonaron en mis oídos, llevándome al borde de la locura. En un momento de claridad, me di cuenta de que la única forma de liberarme de la maldición era confrontar su fuente, las antiguas brujas que la habían lanzado siglos atrás. Con una nueva determinación, volví sobre mis pasos hasta el corazón de Salem. Los símbolos parecían latir con anticipación y los susurros se hicieron más fuertes, instándome a dar marcha atrás. Pero seguí adelante, impulsado por la necesidad de romper la maldición que me había atrapado. La plaza del pueblo se alzaba ante mí, y en su centro se alzaba un viejo roble, cuyas ramas alcanzaban el cielo iluminado por la luna. Mientras me acercaba, noté un tenue resplandor que emanaba del tronco del árbol. Siempre he sido un ave nocturna, por lo que conducir recorridos largos como camionero me sentaba muy bien. Pero nada podría haberme preparado para la escalofriante experiencia que tuve una fatídica noche de Halloween en la Ruta 666. Eran las 2 a.m. y el paisaje desértico de Nuevo México se extendía ante mí a la luz de la luna. La histórica Ruta 666 era conocida por su extraña reputación, y no pude evitar sentir una sensación de inquietud mientras conducía por la desolada carretera. La radio chisporroteaba con estática, lo que aumentaba el aislamiento de la noche. Mientras continuaba por el camino, me entró una espesa niebla que oscureció mi visión y me hizo difícil ver más de unos pocos metros más adelante. Reduje la velocidad, agarrando el volante con fuerza mientras me esforzaba por distinguir la carretera. Mi corazón se aceleró al sentir una inexplicable sensación de ser observado, como si ojos invisibles siguieran cada uno de mis movimientos. Entonces, de la nada, apareció una figura en medio del camino. Pisé los frenos, con el corazón en la garganta mientras evitaba por poco una colisión. Me quedé mirando la figura, mi aliento se quedó atrapado en mi pecho. Era una mujer, vestida con un vestido blanco que parecía brillar a la luz de la luna. Sus ojos estaban vacíos y hundidos, y su expresión era de pura desesperación. Parpadeé y ella se fue. Conmocionada, respiré hondo y miré a mi alrededor, tratando de darle sentido a lo que acababa de ver. Pero la niebla se había vuelto más espesa, envolviendo mi camioneta y creando un silencio inquietante que parecía presionar contra mis oídos. Seguí conduciendo y la inquietud crecía con cada kilómetro. La radio permaneció llena de estática y no podía evitar la sensación de que estaba siendo guiado por una fuerza invisible. Las sombras danzaban en los bordes de mi visión y parecieron formarse formas extrañas en la niebla. Pasé una señal de tráfico desgastada que decía marcador de milla 66. Mi corazón dio un vuelco cuando me di cuenta del significado del número, Ruta 666. Se decía que era un tramo de carretera maldito, y las leyendas de sucesos extraños y fenómenos sobrenaturales siempre me habían intrigado. Pero ahora, frente a lo desconocido, no podía negar que las leyendas contenían una pizca de verdad. Mientras conducía, comencé a escuchar susurros, débiles e ininteligibles, como llevados por el viento. Me sudaron las palmas de las manos y mi pulso se aceleró mientras me esforzaba por captar las palabras. Eran inquietantes, llenos de tristeza y angustia, y parecían hacer eco en todas direcciones a la vez. Mis faros iluminaron una pequeña figura al costado de la carretera, un niño, solo en la niebla. Me dolía el corazón mientras disminuía la velocidad, mis instintos me instaban a ayudar. Pero justo cuando estaba a punto de gritar, la cabeza del niño se giró, revelando unos ojos que brillaban con un tono rojo antinatural. Se me heló la sangre cuando me di cuenta de que este no era un niño común y corriente. Pisé el acelerador, mi corazón latía con fuerza mientras me alejaba a toda velocidad de la siniestra presencia. La niebla pareció espesarse, cerrándose a mi alrededor como un sudario asfixiante.
Intenté concentrarme en la carretera, en la sólida realidad frente a mí, pero los susurros se hicieron más fuertes, ahogando todos los demás sonidos. De repente, una luz cegadora apareció en mi espejo retrovisor y me desvié hacia un lado para evitar que me chocaran por detrás. Vislumbré la fuente, un camión fantasma, con sus faros atravesando la niebla, acercándose a mí a una velocidad antinatural. Empujé mi camioneta con más fuerza, mi corazón se aceleró mientras rezaba para escapar de la aparición que me perseguía. La niebla comenzó a disiparse y el camión fantasma desapareció de la vista. Me detuve, con la respiración entrecortada mientras contemplaba el paisaje desértico, vacío. No podía quitarme la sensación de que había cruzado a un reino más allá de la comprensión, un mundo donde las leyes de la realidad ya no se aplicaban. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a aparecer en el horizonte, respiré profundamente y giré la llave en el encendido. El motor rugió y puse la camioneta en marcha, decidido a poner la mayor distancia posible entre yo y la ruta 666. Incluso ahora, mientras continúo mis viajes en camión por todo el país, no puedo deshacerme del recuerdo de esa noche de Halloween en la ruta 666. Los susurros, las figuras fantasmales, la niebla de otro mundo, atormentan mis pensamientos, un recordatorio constante de que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión, acechan más allá del velo de la realidad. Y cada vez que paso un marcador de milla con el número 666, un escalofrío recorre mi espalda y no puedo evitar preguntarme si las leyendas son ciertas y si realmente me aventuré en un reino donde lo sobrenatural y lo mundano chocan. He visto una buena cantidad de largas noches en la carretera como camionero, pero nada podría haberme preparado para el escalofriante viaje que me embarqué una fatídica noche de Halloween en la Ruta 13 en el condado de Moonlight. Eran las 3 a.m. y la luna colgaba baja en el cielo, arrojando un brillo espeluznante sobre el desolado campo. La Ruta 13 siempre había sido famosa por su inquietante reputación, y mientras conducía mi camión por su sinuoso camino, no podía evitar la sensación de que estaba entrando en un reino más allá del mundo conocido. Los árboles a lo largo del camino parecían extenderse con ramas retorcidas y sus sombras danzaban a la luz de la luna. Había oído rumores sobre este tramo de carretera, historias de apariciones fantasmales y fenómenos inexplicables. Pero yo era un camionero experimentado y descarté las historias como mera superstición. Mientras continuaba conduciendo, una densa niebla comenzó a aparecer, oscureciendo mi visión y envolviendo el paisaje en una neblina de otro mundo. El camino parecía extenderse eternamente, un camino hacia lo desconocido. La radio chisporroteaba con estática, los canales habituales estaban llenos de voces confusas que me provocaron un escalofrío. Entonces, a lo lejos, vi una figura parada al costado del camino. Reduje la velocidad y entrecerré los ojos a través de la niebla para ver mejor. Era una mujer, vestida con un vestido andrajoso que ondeaba al viento. Tenía los ojos hundidos y miraba la noche con una mirada vacía. Parpadeé y la figura desapareció. Sacudí la cabeza, atribuyendo el avistamiento a la fatiga y la espesa niebla. Pero la inquietud se instaló en mis entrañas como un peso pesado. Cogí mi termo de café y tomé un largo sorbo para calmar mis nervios. A medida que avanzaba, la niebla pareció volverse más espesa y envolvió mi camioneta como un sudario. Formas extrañas danzaban en el borde de mi visión y podría jurar que escuché susurros llevados por el viento, débiles y distantes, pero inquietantes por su urgencia. Un letrero en ruinas me llamó la atención, Cementerio Moonlight, 2 millas más adelante. El nombre me provocó un escalofrío, pero seguí adelante. La luna colgaba baja en el cielo, proyectando sombras espeluznantes sobre las lápidas cuando pasé. Y entonces la vi de nuevo, la mujer del vestido hecho jirones. Esta vez, ella se paró en la entrada del cementerio, con sus ojos fijos en mí mientras pasaba. No pude evitar sentir que ella estaba tratando de transmitir algo, un mensaje desde más allá del velo. Continué por la Ruta 13, mi agarre en el volante se apretaba con cada milla que pasaba.
La niebla pareció filtrarse en mis pensamientos, nublando mi mente con un temor inexplicable. El camino por delante daba vueltas y vueltas, llevándome más profundamente al corazón de lo desconocido. Y entonces, la niebla se disipó, revelando una granja en ruinas al costado de la carretera. Era como si la niebla lo hubiera ocultado hasta que estuve justo encima de él. Las ventanas estaban rotas y el porche se hundió bajo el peso del abandono. Reduje la velocidad, mi curiosidad se apoderó de mí. Mientras miraba la casa, una sombra pasó junto a una de las ventanas rotas. Mi corazón se aceleró mientras alcanzaba la linterna en mi guantera, proyectando su luz en la oscuridad. El interior estaba vacío, o eso parecía. Estaba a punto de marcharme cuando escuché un suave gemido. Fue débil, casi imperceptible, pero me provocó un escalofrío. Apunté la linterna a la fuente del sonido, una muñeca infantil tirada en el porche. Su rostro de porcelana estaba agrietado y sus ojos vidriosos parecían tener una expresión triste. Y entonces, a la luz de la luna, la muñeca parpadeó. Pisé el acelerador con fuerza y el rugido del motor llenó mis oídos mientras me alejaba a toda velocidad de la granja. Mi corazón latía con fuerza y no podía evitar la sensación de que había vislumbrado algo más allá del reino de los vivos, algo que desafiaba la explicación y la razón. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a aparecer en el horizonte, suspiré aliviado. La niebla se había disipado, revelando un paisaje que parecía casi normal una vez más. Pero el recuerdo de esa noche en la Ruta 13 siempre rondaría mis pensamientos, un recordatorio de que el mundo es mucho más extraño y misterioso de lo que jamás podremos comprender. Ahora, cada vez que escucho historias sobrenaturales o inexplicables, no puedo evitar pensar en esa noche de Halloween. La mujer del vestido andrajoso, los susurros en la niebla, la granja embrujada, sirven como un recordatorio constante de que hay fuerzas en este mundo que nunca podremos comprender del todo. Y mientras conduzco a través de la oscuridad, no puedo evitar preguntarme qué otros misterios acechan más allá del borde de la percepción, esperando ser descubiertos por aquellos lo suficientemente valientes como para aventurarse en lo desconocido.